Espero que la mayoría se haya leído el capítulo 2 de Daniel. Vamos a ir aproximadamente con la secuencia de los capítulos en la medida que el tiempo pasa. Y a manera de resumen de la semana pasada, quería muy brevemente recordar que la semana pasada habíamos visto que este era el tema central del libro de Daniel. Y va a ser un tema que lo vamos a recordar a lo largo del estudio porque está presente casi en todos los capítulos. El control soberano de Dios sobre los asuntos de los gobernantes y naciones y su final reemplazo por el verdadero y eterno Rey. Ese es un mensaje que para una comunidad que estaba exiliada, esclavizada en Babilonia, era un mensaje importante. Ese es un mensaje importante para aquellos que vivimos en una cultura que es hostil a nuestra fe, hostil a nuestras creencias e incluso contrario a nuestras convicciones. Es un mensaje que nos da esperanza, que nos da motivación de saber que eventualmente, en algún momento, lo vea yo en vida o no, pero eventualmente Dios sustituirá todo lo que sucede aquí en la tierra por su eterno reino. Y decíamos, también resumiendo el tema de la semana pasada, que nosotros vivimos en una tierra extraña. Yo decía que tenemos algunas cosas comunes con Daniel, y es primero que vivimos en una tierra extraña, es una tierra que adora ídolos. En el caso de Daniel eran ídolos tipo estatuas e imágenes, era una religión o una religión pagana politeísta. En nuestro caso, nosotros vivimos también en una cultura politeísta, porque la cultura en la que vivimos es esencialmente idólatra. Idolatramos el dinero, idolatramos la posición social, idolatramos la educación, idolatramos, en fin, las cosas que nos rodean. Y en ese sentido somos una cultura idólatra, de la misma manera que a Daniel le tocó vivir en una cultura idólatra. Eso implica, yo decía la semana pasada que los valores y principios de una persona están determinados por el Dios que adora. Y eso lo vemos en términos prácticos. Cuando yo tengo una idolatría por el dinero, yo voy a vivir de acuerdo a ese ídolo. Yo voy a violentar los principios para ganar más dinero de la ley. Si tengo que agredir a mi hermano, haciendo un contrato no conveniente para él, o haciendo un negocio no conveniente para él, o mintiendo en la manera como yo vendo, o dando un servicio de menor calidad para ganar más dinero, yo lo voy a hacer porque mi Dios es el dinero. Y la manera como vivo va a reflejar ese Dios. Mi familia va a tener un segundo plano. Cuando se trata de hacer un negocio, yo prefiero estar un mes fuera de la casa que estar con mi familia, porque el negocio me va a representar mucho dinero. Entonces, así sucesivamente, en la medida que vemos la vida de la gente, vemos que sus vidas se organizan en función de sus ídolos. Y en el caso nuestro, se supone que nuestra vida debe estar ordenada en función de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando yo vivo en una cultura que tiene ídolos y yo vivo conforme al Dios verdadero? Que yo voy a encontrarme constantemente en conflicto con esa cultura. Y voy a tener que tomar decisiones, como lo hizo Daniel. Voy a tener que decidir en momentos determinados. Yo no me voy a dejar contaminar por estos ídolos en la cultura en la que vivo. Yo voy a tomar decisiones de no consumir ciertas cosas, de no ir a ciertos lugares, de no hacer ciertas prácticas, de no hacer ciertos negocios, porque de otra manera me contamino. Y eso, por definición, va a ser necesario para todos nosotros que vivimos en una cultura idólatra. Estamos en ella, pero no somos parte de ella, por lo tanto tendremos que trazar líneas. Y eso es lo que Daniel hacía. Como último punto decía que nuestra cultura, al igual que la de Daniel, es tóxica. Y de la misma manera tendremos que tomar decisiones de no contaminarnos y mantener nuestra independencia y devoción a Dios. Si nosotros no tomamos esas decisiones, nosotros nos vamos a intoxicar con los principios de la cultura que nos rodea, con la idolatría de la cultura que nos rodea. Y por eso tendremos que tomar esas decisiones. Esa era básicamente el resumen de la semana pasada. Entremos al capítulo 2 de Daniel. En un momentito lo vamos a leer. Como ustedes saben, lo vamos a estar leyendo íntegramente el texto. Pero primero veámoslo a nivel de bosquejo. Este es el bosquejo del capítulo. Tiene 4 partes. Los primeros 13 versículos
vemos al rey Nabucodonosor frustrado con la incapacidad de sus sabios, entre comillas, que no pueden predecirle un sueño que él tuvo y decirle el sueño que él tuvo. Él está frustrado con sus sabios. En la segunda parte, 14 al 23, Dios le da a Daniel lo que le falta a los sabios del rey, que es el entendimiento del sueño del rey. En la tercera parte, del 24 al 45, Daniel cuenta el sueño que el rey tiene y lo interpreta. Le da la interpretación que el sueño tiene. Y en la última parte, como resultado de lo que Daniel hace, el rey honra a Dios, al Dios de Daniel, y honra a Daniel por haber hecho lo que hizo. Ese es básicamente el bosquejo del capítulo número 2. Este es un capítulo que está ubicado en la primera parte de Daniel. Y si ustedes se recuerdan, en la introducción yo decía que el libro de Daniel tiene dos grandes partes. La primera parte está compuesta por los primeros 4 capítulos y la segunda está compuesta de los últimos 8 capítulos, del 8 al 12. Los primeros 4 tienen que ver con la vida de Daniel y sus amigos y su vida en el reino. Y entonces vimos en el primer capítulo cómo ellos son educados en la corte del rey de Nabucodonosor. Luego en el tercer capítulo lo vamos a ver en el horno de fuego y así sucesivamente. Pero este capítulo en particular, el capítulo 2, es el único capítulo profético en esta parte del libro. O sea, aquí vamos a ver algunas predicciones del futuro de parte de Dios. Y es el único capítulo profético. La segunda parte tiene muchos capítulos proféticos, pero este es el único profético de esta parte. Algunas observaciones generales. En primer lugar, hermanos, aunque vamos a hablar del futuro, pero evitemos que la curiosidad sobre el futuro nos distraiga del tema principal del capítulo. El tema principal es que solo Dios conoce los misterios de la vida y el futuro. Ese es el tema principal. A veces uno se distrae tanto en ¿y qué significa el oro en la cabeza de la estatua? Como vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la plata en el pecho, en los brazos de la estatua? Pero yo no entiendo. Si nos distraemos con los detalles, perdemos la esencia del capítulo. La esencia es Dios conoce el futuro. Y si lo conoce es porque tiene control de él. Y esa es la esencia de este capítulo 2. Y yo diría que es la esencia del libro. En este sentido, se nos recuerda que Dios está en control, lo cual es un mensaje clave para los exiliados. Acuérdense que cuando hablemos de exiliados, veámonos nosotros como exiliados también. Nosotros estamos viviendo en una tierra que no nos pertenece, que no es nuestra, que no vive según nuestros principios, que no vive según las verdades que nosotros hemos creído. Es hostil a lo que nosotros creemos. Entonces, cuando yo hablo de exiliados, eran los judíos ahí en Babilonia, pero somos nosotros en un mundo que no sirve a nuestro Dios. Entonces, es un mensaje para nosotros como exiliados de que Dios está en control. En medio del caos que vemos, Dios está en control. Sí, Dios está en control. A pesar de que no nos haga mucho sentido que Dios tenga control del caos, Dios tiene control del caos. Este reino era un reino inmoral, era un reino despiadado, era un dictador, Nabucodonosor, y aún así, claramente Daniel deja dicho en su libro que Dios estaba en control de eso. ¿Nos gusta a nosotros? No, muchas veces no nos gustan las cosas que Dios controla. Pero ciertamente, según su sabiduría, Él lo hace de una manera que lo glorifica a Él y edifica a su pueblo. Es interesante que en el libro de Daniel, yo voy a buscar el Génesis 41, nos vamos a dar cuenta que hay un paralelo muy, muy cercano entre lo que le pasa a Daniel y lo que le pasó a José. José, en un momento dado, yo voy a leer algunos versículos del capítulo 41 de Génesis. Oigan lo que dice, lo que le acontece a José. Dice, y ahorita lo vamos a relacionar con Daniel. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. O sea, comían en el potrero, por así decirlo. Pero ve aquí, otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas. Esa es la historia. Si bajamos un poquito al versículo 8, dice, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado. Vamos a ver esa misma palabra con Nabucodonosor. Su espíritu estaba turbado. Y mandó a llamar a todos sus adivinos, los adivinos de Egipto. Eso mismo hace Nabucodonosor ahorita. Y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó, esto fue un siervo de Faraón que estuvo preso. Y este siervo le dice lo siguiente: cuando yo estuve preso, en el versículo 10, bajo la custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según un sueño diferente. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como había interpretado, así sucedió. Entonces vemos un paralelo en lo que le pasa a José y lo que le pasa a Daniel, increíblemente parecido. Y eso es interesante yo hacerlo ahora porque vamos a ver cómo el patrón de Dios de glorificar a sus siervos dentro de un reino pagano sigue siendo el mismo en el caso de José y en el caso de Daniel. Por último, en esta parte introductoria, en la superficie nosotros pensamos que los rivales de este capítulo son Daniel y los adivinos que no pueden adivinar el sueño, pero en la realidad los rivales son Dios, el Dios verdadero, y los ídolos de Nabucodonosor. Y los adivinos que tenían sus ídolos y sus dioses que eran politeístas, ese es realmente el verdadero debate aquí debajo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo vamos a ver ese debate de los ídolos. En 1:20 se nos dice que a Daniel se le dio sabiduría y conocimiento en todo asunto que el rey le consultó. Los encontró el rey 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Recuerdan ese versículo? Ok, miren lo que dice en el 2:10, un versículo que vamos a leer hoy. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Ellos estaban perdidos en el espacio. Y vemos entonces este duelo entre Daniel y los encantadores tratando de adivinar el sueño. Daniel 2:27. Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Daniel como que se lo enrostra. Le dice: no, ninguno de ustedes pueden declararle al rey lo que él tiene que saber. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 6, otra vez el rey Nabucodonosor da órdenes para llamar a los sabios. Dice: por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Otro sueño es ese. Y en el 5:7 dice: el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. ¿Por qué yo pongo todos estos pasajes? Estos son todos los pasajes en el libro de Daniel donde el rey llama a los adivinos, llama a los sabios para que me digan qué significa esto, qué implica esto. Entonces, a lo largo del libro de Daniel, el mensaje es: los adivinos, los ídolos, los dioses falsos no saben nada. Dios conoce los misterios, conoce el futuro, conoce los sueños, conoce los detalles. Y nosotros que estamos aquí exiliados sin esperanza, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios conoce el futuro. Fíjense cómo en capítulo 1, 2, 4, 5 hay 4 momentos donde el rey llámeme los adivinos, que me interpreten este sueño, que me interpreten aquel sueño, que me interpreten la inscripción de una mano que se aparece, que me interpreten la inscripción. Y constantemente los adivinos y los encantadores dicen: rey, no podemos, rey, no podemos, rey, no podemos. Y viene Daniel y dice: esto quiere decir ta. Entonces, ¿cuál es el mensaje general de esos encuentros? El mal, Satanás, los hombres idólatras no saben lo que está pasando. Dios sabe y tiene control de lo que está pasando. Y ese es el mensaje fundamental de este capítulo y del libro. Leamos entonces los primeros 13 versículos para entrar en el capítulo 2 de Daniel. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Los que no tienen Biblia, traten de arrimarse a alguien que tenga Biblia para que podamos seguir el texto. Como saben, lo vamos a leer bien en detalle. Daniel 1. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Acuérdense que le pasó eso al rey de Egipto.
Se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas, grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos su interpretación. Respondió el rey y dijo, ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes, que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces, la primera, esto es interesante porque ustedes perciben la frustración del rey. Por eso yo titulé esta parte, la frustración del rey con sus sabios. Lo mismo que pasó en Egipto. El rey tiene un sueño y en ese sueño él se inquieta, se turba su corazón y llama a los encantadores para que le digan. Entonces vamos a estudiar algunas de las implicaciones. Algunas de las implicaciones que esto tiene. En el versículo 1 leemos que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor ya se entiende que Daniel y sus amigos habían terminado su entrenamiento. Su entrenamiento era de 3 años. La idea era que Daniel y sus amigos se entrenaran por 3 años y entraran al servicio del rey como sabios, como gobernantes, como gerentes o administradores del reino. Y ya habían terminado. En el caso de los babilonios, ellos tenían muchas formas de presagiar el futuro. Diversas formas. Usaban las estrellas, las nubes, a veces hígados de animales, se los sacaban y leían, en vez de leer la taza, leían el hígado. Literalmente, eso era lo que hacían. Y también ellos creían mucho en los sueños como presagios del futuro. Y Dios en el pasado, nosotros sabemos que había hablado en sueños. Lo sabemos de Génesis 41 que acabamos de leer. Como Dios al rey de Egipto, a Faraón, les reveló los 7 años de bonanza y 7 años de hambruna que venían y José lo pudo interpretar. Realmente el ser humano desde que hay historia siempre ha tenido una gran curiosidad por el futuro. Tremenda curiosidad por el futuro. Hoy en día, siglo XXI, no sé cuántos años, son 600 años antes de Jesús, 2300, 2600, 700 años después de esto, todavía el ser humano sigue presagiando el futuro con cosas que a la luz de la lógica y de lo que hoy sabemos son ridículas. Tenemos los horóscopos, tenemos la baraja, tenemos la taza, tenemos la mano y cuántas cosas más. Y hay gente hoy en día que anda con un BlackBerry que se lee la taza. O sea, lo que quiero contrastar es la tecnología, el conocimiento. ¿No me entendieron? Bueno, no se la llevaron, ahora que se están riendo. Todavía hay gente. O sea, nosotros todavía creemos en maneras tan primitivas, supuestamente de conocer el futuro. El que se lee un horóscopo, hermanos, usted lee el horóscopo que le corresponde a su signo zodiacal y siempre le cae. Porque son cosas tan generales que eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Hay negocios a la vista. Abre los ojos.
estate pendiente, que un viaje o un problema sentimental, eso es lo común, que tengamos un problema sentimental o un viaje a la vista, un negocio a la vista, una cosa. Las relaciones personales no están bien. Cuidado con aquellos que te quieren hacer el mal. Claro, tienen que ser a ese nivel de generalidad, porque como no se conoce el futuro, no puede ser específico. Una de las críticas que se le hace al libro de Daniel, no por aquellos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, es que hay gente que ha comenzado a dudar de la fecha en que Daniel se escribió. ¿Por qué? Porque las profecías son tan específicas que es imposible, dicen estos liberales, es imposible que eso haya podido ser profetizado en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, la manera de presagiar el futuro siempre ha llenado de curiosidad al ser humano. Pero hay una sola persona que conoce el futuro, y esa persona y ese ser es Dios. Nadie más puede tener ninguna idea de lo que va a pasar, ni siquiera, hermanos, en el minuto siguiente. Ahora, yo no sé lo que va a pasar en 5 segundos, no lo sé. Dios es que sabe. Yo no sé si se va a ir la luz, si se va a caer la bocina, si se va a ir el sonido, si va a haber un apagón, un terremoto, no sé. Un choque allá abajo, yo no sé. Nadie lo sabe, Dios lo sabe. Entonces, para nosotros tener paz, nosotros no tenemos tanto que conocer el futuro. Solamente tenemos que tener una relación con aquel que conoce el futuro. Que ese era el caso de Daniel. Y estaba en paz, porque Daniel sabía que el Dios que conocía el futuro y lo controlaba era su Dios, a pesar de que ellos estaban pasando una mala racha como pueblo. En el versículo 2, ¿qué se nos dice? Se nos dice que el rey mandó a llamar a todos los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, 4 grupos para denominar este staff de asesores espirituales, de encantadores, de adivinos, de agoreros, de brujos, quizá en nuestro contexto, de gente que practicaba la magia oculta, la magia negra, y cuantas cosas espirituales podemos conocer, para que vinieran y le adivinaran el sueño. El grupo de los caldeos, que está ahí dicho como caldeos, a los babilónicos se le llamó caldeos como pueblo. Pero ¿qué pasa? En un poco de años, los caldeos comenzaron a ser llamados a un grupo específico de encantadores. Y por eso es que se mencionan ahí como los caldeos, que vamos a ver más adelante, que es el grupo que toma la voz cantante en esta discusión. Es interesante también saber que desde el versículo 4, fíjense lo que dice el versículo 4. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declaramos la interpretación. Desde ese versículo 4, del capítulo 2, hasta el capítulo 7 del libro de Daniel, está escrito en otro idioma. Increíblemente Daniel, o el autor del libro, Daniel, cambia, él venía escribiendo en hebreo, y cuando llega al versículo 4 del capítulo 2, cambia el idioma en el que él viene escribiendo y comienza a escribir no en hebreo, que era la lengua de los judíos, sino en arameo, que era la lengua universal del reino babilónico. ¿Por qué el cambio? Porque él iba a hablar cosas que tenían importancia, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los pueblos que estaban bajo el control babilónico. Es increíble el detalle de Dios al inspirar su palabra y del mismo autor Daniel. Si déjame escribir esto en arameo, de manera tal que la audiencia para la cual este mensaje es importante, lo entienda claramente. Y ahí en el original cambia de hebreo a arameo. ¿Qué sucede entonces? Del versículo 5 al 9, el rey cambia el procedimiento típico de interpretar sueños. El rey quiere que se le diga el sueño. No se sabe exactamente si fue que Nabucodonosor se olvidó del sueño. Él sabía que él había tenido un sueño medio raro y estaba inquieto y se me olvidó. Díganme ustedes lo que yo me soñé y díganme su interpretación. O realmente lo que estaba haciendo era probando la integridad de los intérpretes. Yo me inclino por la segunda. Yo creo que él estaba probando la integridad de los intérpretes, porque fíjense que él dice en el versículo 9, por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ah, ok, así es muy fácil. Dime un sueño que yo te lo voy a interpretar. Cualquier caballate voy a decir. Déjeme interpretárselo, rey. Esa estatua que usted vio, mire, fíjese, eso
Eso tiene que ver con... Esa es la manera, hermanos, como mucha gente hoy en día vive de estos presagios del futuro. Leyendo la tasa, el horóscopo, no sé qué, Walter Mercado. Eso es cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en la ignorancia ellos son beneficiados. Pero el rey cambia ese procedimiento y para probar la integridad, no, yo quiero saber si ustedes me han estado tomando de tonto, díganme el sueño. Si ustedes lo pueden interpretar, si ustedes tienen revelación de los dioses, ustedes no solamente lo pueden interpretar, ustedes me lo pueden decir. Díganmelo. Y los pone a prueba. Y obviamente esto le hace a los encantadores y adivinos que se le apriete el pecho, porque ellos no pueden hacer eso y lo dicen. Primero dice, en el versículo 4, cuenta el sueño a tus siervos. Luego en el 7, respondieron por segunda vez, refiere al rey su sueño. Y el rey dice, no, yo sé que ustedes quieren ganar tiempo. Y luego en el versículo 10, como ya se lo pidieron 2 veces y el rey no se lo está por decir, pero rey, seamos razonables. Rey, nadie puede hacer lo que tú estás diciendo. Emma, no ha habido un rey. Yo creo que fue un error decirle eso a Nabucodonosor. Compararlo con otros reyes y como que Nabucodonosor, que se creía un dios, decirle, tú no estás haciendo ni actuando como otros reyes. No ha habido un rey que ha actuado como tú, que está pidiendo lo que tú estás pidiendo. A nadie se le ha pedido esto, pero el rey insiste en que él va a cambiar el procedimiento. E increíblemente, el versículo 10 y 11, que es una declaración de los encantadores, va a ser el mensaje principal del capítulo. Dice, los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Cuando Dios viene y conoce el sueño y lo interpreta, esa declaración negativa, nadie lo puede hacer, se convierte en el mejor elogio para el Dios de los cielos. Porque ellos mismos, los sabios y los encantadores, dicen, no, solamente un Dios cuya morada no está aquí entre los hombres lo puede adivinar. Por lo tanto, cuando Daniel viene y se presenta y lo adivina, dice, este es el Dios cuya morada no está entre los hombres. Y se produce entonces un elogio a partir de la declaración de los encantadores. El versículo 2 y 13 nos indica que el decreto de mandar a matar a los sabios incluía a Daniel porque ellos eran considerados parte del grupo de sabios que usaba el rey para pedir consejo, pedir asesoría en diferentes temas. Miren este pasaje del libro de Isaías, cuando Dios le está hablando a su pueblo y le dice a su pueblo, ¿está fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora los que contemplan los cielos, las estrellas, ¿verdad? Los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Dios le está diciendo ahí, oye, yo he declarado algo que viene sobre ti y tú debes estar cansado de toda esta gente que te dice que viene y que no viene nada. Nadie te va a salvar de lo que ya yo he declarado, porque yo lo declaré, yo soy Dios. Isaías 46 le dice algo similar en cuanto al conocimiento del futuro. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios declara una y otra vez, a través del libro de Daniel y a través de estos textos, que nadie conoce el futuro sino Él, nadie conoce lo que va a pasar sino Él, y que Él lo declara desde el principio, y que lo que Él quiere hacer, Él lo hace, Él lo ejecuta. Imagínense un pueblo que está desesperado, que está en la esclavitud, que está sufriendo, que está en dolor, recibir este tipo de verdades teológicas, de verdades para su vida espiritual. Dios tiene control, Dios sabe lo que nosotros estamos pasando, Dios sabe para dónde nosotros vamos, Dios ha puesto término a esto, no sabemos cuándo, pero su propósito se va a cumplir, se va a establecer. Eso llena de esperanza a cualquiera. Y nos debe también llenar nosotros de esperanza al saber esas cosas de nuestro Dios. Desde el versículo 14 entonces comienza otra sección. Daniel recibe algo que los sabios no tenían, recibe el sueño y la interpretación. Vamos a leer desde el 14 al 23.
Entonces, Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, perdón. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos. Miren que no usa los nombres babilónicos sino hebreos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Cosas que me llaman la atención de esos textos, de esos versículos. En primer lugar, a Daniel se le dice que lo vienen a buscar para matarlo, y miren cuál es la reacción de Daniel. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez. ¿De dónde salió eso? Daniel, te vengo a buscar para matarte. Daniel habló con discreción y sensatez. Yo me imagino uno en esa condición. Que te vinieron a buscar preso, un fiscal con un policía, y no es preso, es que te van a matar. El pánico, la duda, la incertidumbre, el temor. Y comenzamos a hacer cosas, déjame llamar a fulano, déjame hablar con fulano, no puede ser, ¿cómo va a ser? Arioc, o me escondo abajo de la mesa, porque uno hace cosas ridículas cuando uno está en pánico. En pánico, en temor, ante situaciones de incertidumbre, donde Daniel no tenía en lo absoluto el control de la decisión del rey. Sabía que no podía revertirla él mismo. Él no podía revertir la decisión. Él trata de cambiarla y de persuadir al rey que le dé tiempo, pero no de que la cambie. Déjame hablar con fulano. Nosotros inmediatamente comenzamos a usar nuestros recursos humanos. Pero Daniel, por lo visto, tenía un caminar con Dios, que cuando Daniel fue apretado, como siempre ponemos el ejemplo de la pasta de dientes, que tú aprietas una pasta de dientes, ¿y qué es lo que sale de la pasta de dientes? Pasta de dientes del tubo, ¿cierto? Porque eso es lo que está dentro. Cuando Daniel las circunstancias lo apretaron, ¿qué salió? Discreción y sensatez. Todavía Daniel tenía aproximadamente 20 años en esta ocasión. Este es un joven con un temple, con un peso, con una fe, con una confianza en Dios. Con discreción y sensatez se acerca al capitán y le pide tiempo y le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Arioc? No entiendo la decisión del rey. Y Arioc le comparte lo que está pasando. Y Daniel va directamente donde el rey le dice, danos tiempo. No le dice, esto es injusto, ¿cómo tú vas a hacer esto? Yo no entiendo. ¿Qué significa ese dame tiempo? Eso significa, yo confío en que mi Dios, yo confío plenamente en que mi Dios tiene total control de esta situación. Dame tiempo. Él no le dice para qué. Pero nosotros sabemos para qué Daniel pidió tiempo, para orar. Pidió tiempo para orar. En momentos de temor, de pánico, de duda, de incertidumbre, pidió tiempo para orar y buscar el rostro de Dios. Señor, ¿qué tú quieres? Revélame el misterio. Revélanos esto. Evita que muramos, que perezcamos en esta condición. Y Daniel entonces, eso es lo que hace. Increíblemente, ante la amenaza de muerte, Daniel reacciona con discreción y sensatez. Algo que lo vimos en el capítulo 1. Cuando él dijo, mira, yo no quiero comer y contaminarme con la comida del rey, que no se me dé comida. Le dice, bueno, pero que me van a matar. Le dice el guardia, me van a matar porque tú vas a estar más pálido. Le dice, no, pruébanos en esto. Dame comida, dame legumbres por 10 días y ve mi color después y tú vas a ver. Confiado, en paz, con tranquilidad. Es consistente su carácter. Era un hombre que caminaba con Dios. Y Daniel pide tiempo al rey. Aún antes de que Dios le diga que se lo va a revelar. Danos tiempo, rey. Versículo 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos. Vamos a orar. Fíjense, ¿cuál es el plan?
¿Cuál es el plan? Vámonos de aquí. Vámonos a mandar, señores. Esto está feo aquí. Esto no, es que me lo mandaron a matar a todos, los sabios. Nosotros estamos ahí. Muchachos de 19, 20 años. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Vamos a esperar en la noche, cuando todo el mundo se duerma. No vamos. No podemos morir en el camino, pero si nos quedamos aquí nos van a matar. Me muero en el intento. No, el plan no era ese. El plan no era persuadir al rey. El plan no era cambiar la decisión. El plan no era mandarse. El plan era orar. A mí me llamó la atención eso. Porque ¿cuál es el recurso al que yo recurro en momentos de pánico, de desesperación, de incertidumbre? Y fíjense que no es la oración per se, donde Daniel recurre, donde Dios. Señor, aquí es que se resuelven los asuntos de los hombres, en tus pies, en tu trono. Señor, aquí estamos. Dinos el asunto. Ayúdanos, evita que perezcamos. Ese era el plan. El Dios de Daniel, fíjense que en el versículo 11, dicen los sabios, entre comillas, los dioses cuya morada no está entre los hombres, el Dios de Daniel, en un sentido, habita entre su pueblo. Habita entre su pueblo, habita en nuestros corazones, habitaba entre su pueblo de Israel. Y el versículo 19 se nos dice que entonces Dios respondió positivamente. Y una vez más me sorprende la reacción de Daniel. Daniel no se va y se manda de una vez que recibe el sueño. No, él se para y ahora a orar para agradecer. Y se para y se detiene. Y dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. O sea, si yo tengo esa noticia, están esperándome porque si no encuentro la respuesta me van a matar. Yo recibo la respuesta. ¿Ustedes creen que yo me voy a poner a orar para darle gracias a Dios? Me voy donde el rey directo. Rey, tengo el asunto. Ya, me lo revelaron. El desespero y no darle el crédito apropiado, el tiempo apropiado, la alabanza apropiada al Dios que nos provee las cosas. Se para y ora y alaba a su Dios. Se detiene y agradece. Fíjense que el versículo 24 dice, después de la oración, fue Daniel a donde estaba Arioc. Después de esa oración, después que Daniel agradeció a Dios, y obviamente este es un resumen de la oración, Daniel tuvo un momento de oración con Dios de gratitud, luego que él recibe el sueño. No sabemos cómo recibió, se nos dice que una visión de noche, no sabemos si fue una visión o fue un sueño propiamente, exactamente no lo sabemos, pero se nos dice que la recibió de noche. El versículo 20 al 23 es la oración de Daniel. ¿Qué atributos Daniel resalta ahí de Dios? Hay dos atributos importantes que Daniel resalta en su oración. Fíjense, lo primero que Daniel le dice a Dios, dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Esos son los dos atributos que Daniel va a resaltar, la sabiduría y el poder. Ahora en el 21 comienza hablando del poder. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pones reyes. Eso es poder. ¿Quién es que manda? Dios. ¿Quién es que pone y quita reyes? Dios. ¿Quién es que cambia las edades y los tiempos? Ahí hay dos términos diferentes que es interesante porque en el original, cuando dice Él es quien cambia los tiempos y las edades, los tiempos implica que Dios determina cuándo van a ocurrir las cosas. Y las edades implican que Dios determina cuánto van a durar las cosas. Por ejemplo, Dios determinó que el pueblo judío se fue para el exilio. Ok, Dios determinó los tiempos, el tiempo para irse al exilio, pero Dios determinó la edad también en el sentido de que eran 70 años. Dios manda a su pueblo Israel a Egipto y le dice al pueblo de Israel, tú vas a estar aquí esclavo por 400 años. Dios determina lo que te va a pasar y por cuánto tiempo te va a pasar. Dios determina el inicio de tu prueba y el término de tu prueba. Lo que Dios va a hacer en tu vida y cuánto va a durar esa situación que está usando Él en tu vida para trabajar en nosotros. Entonces, es interesante lo que Daniel le dice. Dios determina los tiempos y las edades. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere. Y vamos a estar aquí hasta que Dios quiere. Eso es lo que Daniel está diciéndole ahí. Tú determinas los tiempos y las edades. Quitas reyes y pones reyes. Daniel reconoce el poder de Dios y luego reconoce su sabiduría. Fíjense que a partir del
Versículo 21, la segunda parte, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Está exaltando la sabiduría de Dios. Solo Dios pudo revelar esto, que los sabios, los encantadores, señores, eran gente que estaban bien profundo en los asuntos mágicos y se podían inventar cualquier cosa porque Satanás tiene muchísima información. Pero no, Dios es el que revela lo profundo y lo desconocido. En el versículo 23, fíjense que él todavía no ha ido donde el rey a decirle el sueño. Y ya él le dice en el versículo 23, a Dios, ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Él no ha ido a donde el rey y le ha dicho el sueño para que el rey le diga si es real. Pero ya él sabe, delante de Dios, él dice, ya tú me lo diste a conocer. Él sabe que lo que Dios le dijo es correcto. Y es una expresión de fe, de la fe de Daniel. Entonces aquí Daniel deduce ahora, en el 24 al 45, Daniel deduce e interpreta el sueño. Vámonos donde el rey ahora. Ya Daniel tiene la información, ya oró, le dio gracias a Dios por habérsela revelado, ahora va a donde el rey. 24. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay... Esto es como restregándole lo que ya ellos sabían. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran como estos. Lo increíble es que Dios le da el sueño a Daniel, le da la interpretación, pero le dice incluso en qué estaba pensando Nabucodonosor. Miren lo que dice: a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Dios sabía lo que Nabucodonosor estaba pensando en el momento antes de dormirse, y Dios le da el sueño a Nabucodonosor como rey, como emperador, de lo que iba a suceder en el futuro. Dios conoce lo que yo estoy pensando, lo que está pensando este rey pagano, idólatra, enemigo de Dios. Él conoce el pensamiento, él conoce las interioridades del corazón. Y sigue diciendo en el versículo 30, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro ser viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión y he aquí, había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano y el viento se los llevó. De ahí que viene el título de la película. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Increíble, ¿eh? Vamos por parte. Vamos a ver la primera parte de este encuentro que Daniel tiene acerca de que él tiene la respuesta de que el rey anda buscando. Daniel se presenta ante el rey. Fíjense que Arioc, que era el guardia, quiere ganarse un crédito con el rey. Y le dice al rey: encontré al hombre que te va a interpretar el sueño. Él quería como que le iban a dar punto, pero después Arioc pasa a un segundo plano, ni lo menciona en el capítulo después. Encontré al hombre. Y Arioc parece que confiaba en Daniel, confiaba en que Daniel había encontrado las respuestas porque se lo dice con mucha seguridad al rey. Daniel lo primero que hace no es que él bombea el sueño, él lo primero que hace es dejar claro: rey, déjame decirte una cosa, te enfatizo,
tus encantadores, tus adivinos, tus hechiceros y tus caldeos no pueden saber lo que yo te voy a decir. Pero hay un Dios en el cielo. Qué increíble el detalle de Daniel de conducir, de apuntar a Dios. No soy yo, no somos nosotros, no es mi sabiduría, es Dios. Es Dios. Y la afirmación de Daniel es una respuesta a lo que habían dicho los sabios. Los sabios habían dicho, no hay hombre que sepa esto. De hecho, los dioses que saben eso, su morada no está aquí entre los hombres. Y Daniel dice, no hay encantadores, ¿verdad?, que sepan esto, pero hay un Dios en el cielo que sabe el sueño y su interpretación. Y Daniel deja claro, fíjense que lo dice en 3 ocasiones. Versículo 27. Él dice, nadie lo puede adivinar. Versículo 28, hay un Dios en el cielo. En el versículo 30, dice, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. ¿Qué integridad la de Daniel de no llevarse el crédito por esto que Dios le había revelado? A pesar, porque el rey podía decir, pues no eres tú entonces, pues yo te voy a matar a ti, entonces yo voy a tener una relación directa con ese Dios. O sea, el rey podía pensar eso, porque acuérdense que era gente que tenía la mente no muy bien, que digamos. Porque un individuo que diga, que se levante turbado por un sueño, y le diga a la gente, llámeme a todos los sabios, todo lo que se dicen sabios, llámemelo. Yo no sé cuánta gente era, pero era mucha gente. Porque eran 4 grupos de gente. Encantadores. Y imagínense un reino un imperio que era vasto. Y el individuo le dice, me dicen el sueño y su interpretación, si no, los descuartizo a todos. ¿Ustedes creen que una persona que haga eso puede estar en sus cabales? Este individuo tiene un problema. No biológico, mental, tiene un problema de carácter muy profundo, de integridad muy profundo. O sea que él podía decirle a Daniel, pues no eres tú, es el Dios, ponme en contacto con ese Dios. Daniel se la jugó al darle el crédito a Dios. Decirle, no soy yo, es el Dios en el cielo. Yo no tengo más sabiduría que la gente, fue él que me lo reveló. El crédito es de Dios. Es como si Daniel gritara, Dios, 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 de varias maneras. Hay una extraordinaria humildad y sujeción a Dios exhibida en la conducta de Daniel. ¿Y qué es lo que el rey ve? El rey ve esto. Ve esta estatua, una estatua muy conocida que muchos de nosotros hemos visto en libros y en atlas y en algunas Biblias ilustradas. Vemos dice que era una gran estatua. Era una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, no de bronce, piernas de hierro y pies, parte de hierro y parte de barro. Se nos dice que la estatua, o sea, primero se nos dice que es multimaterial, tiene muchos materiales, se nos dice que es grande y se nos dice que es terrible. Y obviamente a eso le podemos dar diversas interpretaciones. Yo no me voy a detener en esas, pero le voy a decir lo que se ha dicho. Primero, lo grande es porque se está profetizando un gran periodo de tiempo. Lo terrible es porque la historia que viene no es nada cómoda y nada bonita. Lo que se está profetizando, como vamos a ver, son conquistas, son guerras, es dolor, es aflicción. Y por lo tanto la estatua es terrible. Y es multifacética, es multimateriales, porque hay diversos componentes, reinos que componen la historia. Porque la estatua representa una profecía de la historia por venir. Y eso es básicamente lo que se ha dicho de la imagen a nivel general. Algunas cosas importantes acerca de esta visión, algunos datos antes de entrar en el asunto específico de la profecía. En una sola imagen, la historia completa del Oriente, desde Babilonia hasta el reinado de Cristo. ¿Usted se imagina? O sea, Dios es capaz de profetizar la historia del Medio Oriente con una imagen desde Babilonia hasta el reinado de Cristo cuando Él venga. Con una imagen. ¿Ustedes conocen lo que es capacidad de síntesis? Eso es capacidad de síntesis. Eso es sabiduría a la máxima potencia. Capacidad de sintetizar los eventos importantes, las cosas importantes. Ese es nuestro Dios. Y la historia de la humanidad de miles de años, Él la simboliza en una estatua, en una imagen, en un sueño que le da a este hombre. Oro, plata, bronce, hierro y barro son los componentes de la imagen. La historia presentada en esta imagen no es creciente hacia más gloria. No es que la humanidad va a ir mejorando, obteniendo más conocimiento y mejorando sus condiciones de vida. No, lo que se presenta es una imagen terrible y decreciente hacia el deshonor y la unión. Fíjense que los materiales van degradándose. Los materiales van desde oro, plata, bronce, hierro y barro. Es una degradación, aunque no le vamos a poner
exactamente el nombre de lo que eso implica, pero implica en principio que hay una degradación histórica que va a suceder en el futuro, que está sucediendo desde esa época. Hay una degradación. Muchos intérpretes hablan de cómo los reinos son cada vez más corruptos, menos puros, como el oro puro, ¿verdad? Y menos puros hacia la plata, hacia el hierro, hacia el bronce, hacia el barro. Cómo hay menos unión. Fíjense que se habla de pies con barro ligado con hierro, que no hay una unión, no es fuerte esa unión, es débil, es frágil. De hecho, se habla de una fragilidad específicamente en el caso de los pies y de todo eso que se habla. Ok. Adicionalmente, fíjense también que se pasa de oro, plata, bronce y hierro. Esos metales son cada vez menos valiosos. El oro, plata, bronce y hierro son cada vez menos valiosos, pero más fuertes. O sea, son cada vez más fuertes en términos de su dureza y su consistencia. Entonces, lo que intérpretes han dicho también es que hay una disminución en la pureza, en la moralidad, en la integridad de los reinos, pero al mismo tiempo hay un aumento en la rigidez, en la intolerancia, en lo sanguinario que son los reinados en la medida que la historia pase. Entonces, ¿qué es lo que Daniel ve del 24 al 45? Aquí él interpreta la imagen. Vamos a leer del 24 al 45. Vamos a ver a dónde llegamos. No quiero cocinar el capítulo. Si tenemos que pasarnos al próximo miércoles, lo vamos a hacer. 25. Entonces Arioc se apresuró, del 24 al 45, terminamos en el 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Eso debió saberle a Dulce a Nabucodonosor. O sea, yo soy la cabeza de este asunto aquí, de esta estatua, de esta imagen, de la historia. La historia comienza conmigo. Eso le debe haber gustado a Nabucodonosor, obviamente. Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti. Ok, sigue, Daniel, me está gustando. Y luego un tercer reino de bronce que gobernará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos, a todos los reinos anteriores. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies serán parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Se graduó Daniel. 20 años, este muchacho frente a este dictador, haciendo esta proeza, por así decirlo, espiritual. ¿Qué es lo que Daniel ve? Daniel ve, ya vimos, la cabeza de oro y así sucesivamente los diferentes materiales. Y específicamente él le dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro es él y su reino, que es Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia reinó desde el 605 al 539 antes de Cristo. A medida que pase el tiempo van a ir sucediendo otros reinos que no están aquí, y yo no voy a dar todo el detalle ahora porque el capítulo 7 de Daniel menciona estos reinos por nombre. Menciona el persa, el medo, el griego. Lo menciona literalmente. Los que siguen, el medo persa, que es el próximo, luego el de Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza. El capítulo 7 de Daniel lo especifica con nombre. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, créanme que eso es así y lo vamos a ver ahorita. No ahorita, sino más tarde. Luego, Babilonia el oro, Medo Persa la plata, Grecia
es el bronce, Roma es el hierro, es conocido por los historiadores. Nosotros que vimos, los que estuvimos expuestos a la película El Gladiador, no sé cuánto vieron la película El Gladiador, el ejército romano caminaba literalmente forrado en hierro trabajado, en hierro pulido. Era un ejército caracterizado por el hierro, por la mano dura, firme, que destruía todo lo que hacía. De hecho, se dice que Hitler copió la estrategia de guerra de los romanos, que era avasallar los pueblos donde quiera que pasaban, destruirlos por completo y misericordiamente. Sus guerras eran rápidas, grandes y destructivas. Y ese es el hierro del cual se habla. Como les dije, más adelante vamos a ver eso mucho más en detalle. Solamente estamos concentrándonos en los aspectos generales del sueño. Y por último, se habla de los pies como parte de barro y parte de hierro. El hecho de que tenga parte de hierro, acuérdense que en esta profecía los materiales son los reinos. El de oro es Babilonia, el de plata es Medo-Persia, el de Grecia es bronce, el de hierro, entendemos, como lo vamos a ver después, es Roma. El hecho de que los pies tengan parte de hierro es una indicación primaria, más adelante lo vamos a ver, es una indicación de que ese reino final del cual se habla aquí, que entendemos el reino del anticristo, es un reino que viene o que tiene su origen en lo que era el antiguo imperio romano. Porque el material del cual se habla es el hierro, pero se habla de que está mezclado. Y literalmente se dice que esa mezcla va a producir que el reino sea en parte fuerte, en parte frágil. Entonces lo que nosotros entendemos, por el momento, el capítulo 7 no va a dar más detalle, es que este reino nacerá de lo que era el antiguo imperio romano, geográficamente hablando, pero sus bases institucionales, sus bases sociales probablemente lo hagan un reino dividido. Probablemente quizás el hecho de que son todos países democráticos, acuérdense que la democracia no es tan fuerte, tan unida como lo puede ser un imperio, porque el imperio, ¿quién es que manda? El emperador. En una democracia, ¿quién manda? Bueno, es el pueblo y se produce una especie de fragilidad en el sistema. Entonces es posible que esto esté indicando eso, esa debilidad que tiene. Pero lo más interesante de todo esto es que hay una roca en el versículo 34 que dice que viene al final de todos estos reinos, literalmente, ¿qué es lo que dice? Estuve mirando en el versículo 34 y 35. Estuve mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro. ¿Qué significa que golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro? Acuérdense que estos reinos son cronológicos, o sea, van uno atrás de otro. Si golpeó la estatua en los pies de barro, es que la roca golpea el último reino, que son los pies, ¿cierto? O sea, que la roca es algo que golpea el último reino del cual estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, dice que esa roca fue cortada sin ayuda de manos. ¿Por qué ustedes creen que dice eso? ¿De dónde que viene? Sí, pero no sabemos todavía. Esto es Daniel, de 700 años antes de Jesús. Y quedémonos ahí. Viene del cielo, no la cortó nadie. ¿Quién la cortó? Si no la cortó la mano, ¿quién la cortó? Dios. Por lo menos eso lo sabemos, ¿verdad? Dios la cortó. Y golpea el último reino que Daniel ve y lo desmenuza. Y lo desmenuza a tal punto que lo destruye. Pero esa es la 34 y 35. Pero más adelante, en el 44 y 45, se nos dice que eso es un reino. Dice en el 44, en los días de estos reyes, de los que tienen pies de barro y hierro, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Nosotros sabemos, no nos vayamos al Nuevo Testamento todavía, por el libro de los Salmos, que Dios le prometió a David un reino que jamás será destruido, que será eterno, ¿cierto? Ok, estamos ya entendiendo más o menos por dónde viene la cosa. Jesús se dice que fue el hijo de David. Y ya sabemos entonces que este reino probablemente tiene que ver con el reino de Dios instaurado en la tierra, prometido a David, que es un reino que nunca será destruido. Y fíjense que dice, este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. O sea, es el fin de las cosas. Y él permanecerá para siempre. 45.
Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos una vez más. Esto es algo divino, esto no es algo de hombres. Y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, hasta los materiales más fuertes, no importa la fortaleza, esta piedra desbarata todo. El gran Dios ha hecho saber lo que sucederá al rey en el futuro. Entonces, algunas cosas importantes las puse ahí en el extremo derecho de la figura. Fíjense que dice sin ayuda de manos, desmenuza todos los demás reinos. Implica que el reino de Cristo sustituye a los demás reinos. La piedra dice que cae, es una piedra, pero cae y se extiende, se convierte en un monte que ocupa toda la tierra. Hay un reino que ocupa todo el dominio terrenal, toda la tierra. No es un reino geográfico para el Medio Oriente, para Europa, es un reino que ocupa toda la tierra, por lo menos eso es lo más probable, según el texto. Es un reino eterno, o sea, no solamente se nos dice es un control total, sino que es un control eterno y no es producto de manos humanas. Por lo tanto, nuestro papel, si es que tenemos alguno, pero es subordinado al de Dios. Para tener un poquito más de pista, ya estamos terminando, un poquito más de pista sobre esto, busquemos Daniel 7:14. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer, por favor? Roxy. El 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿No se parece la descripción? Un reino eterno que ocupará todo pueblo, lengua, nación, es un reino que ocupará toda la tierra. O sea, Daniel ahora en Daniel 7 está usando otra manera de explicarlo, pero es la misma piedra que destruye el reino que está al final. Lucas 20:18 es una posible referencia de Jesús a esta figura. Lucas 20:18 es una posible figura de Jesús a este texto. Dice, desde el 17, pero él, Jesús, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es el Salmo 118 que le está citando. ¿Qué significa eso? Lo que le está diciendo es, eso se refiere a mí, Y ahora dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y todo aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Lucas es el libro que identifica a Jesús como el Hijo del Hombre, que es el término que Daniel usa en Daniel 7 como Hijo de Hombre. Entonces hay obviamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta piedra que no es de manos, es un reino de Dios. Cristo viene del cielo, instaura su reino. Al principio es una piedra chiquitita allá en Belén, en Samaria, en Judea, va creciendo y va cubriendo toda la tierra, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado al fin. Va a haber un momento donde el reino de Cristo va literalmente a destruir los reinos humanos y Él va a ser el reino gobernante universal y vamos a vivir y a servir para Él. Daniel, 700 años antes de Jesús, recibió esta profecía. Increíble, increíble. Producto de eso, ¿qué pasa? El rey, versículo 46 y al 49, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos. Eso tiene que haber sido algo extraordinario, Y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Yo me imagino el rechinar de dientes de los sabios. Oye, un niño, un muchacho, me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesach y Abednego, mientras que Daniel se quedó en la corte del rey. ¿Cuál es la reacción? Primero, el rey queda asombrado por la maravillosa revelación de Dios. Esto es increíble.
Esto es increíble. Mis sabios, mis encantadores, me dijeron que nadie podía saber esto si no era el Dios que habita entre los hombres. Daniel lo hizo y él honra a Daniel y honra a Dios. Eso no implica una conversión. Muchos entienden que aquí se convirtió Nabucodonosor. No implica una conversión porque Nabucodonosor más adelante lo vemos hacer cosas horribles, incluso contra el mismo pueblo, contra el mismo Daniel, cuando hace una estatua para que sea adorada. O sea, él era un idólatra todavía, por lo tanto no podemos decir que él se convirtió, pero por lo menos reconoció, como los demonios reconocen, que Dios es Dios. Dios es Dios. Y el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Además, él era un politeísta. Él entendía que el Dios de Daniel era más poderoso que los demás dioses, pero no que él era el único Dios. Ahora Daniel lo hacen jefe de los sabios, y fíjense cómo Daniel, pegado con el rey, le dice: rey, mira, los amigos míos, tú sabes que... Pero yo entiendo que eso no fue un oportunismo de Daniel. Yo entiendo que Daniel tenía muchos enemigos, sobre todo a partir de ahora, y lo mejor que le podía hacer era pedir que sus amigos fueran colocados como administradores también, de manera que él tuviera con quién trabajar. De lo contrario, la vida se le iba a hacer imposible. Pero eso nos da una idea también de la destreza y la sabiduría práctica de Daniel. Daniel era un hombre que se relacionaba con Dios, pero que conocía y sabía manejar con la gente, con el ser humano, con los reyes, con el rey, con el guardia, y le hablaba con discreción, con prudencia. Se acercaba al rey, lo trataba de persuadir, le hablaba con respeto, le pedía las cosas que él entendía importantes, se sabía manejar. Yo creo que eso tiene que ver, hermanos, con la profunda relación que Daniel tenía con el Señor, como vamos a ver más adelante. Tenía una profunda relación personal con Dios. La sabiduría, hermanos, no es hacer ciertas cosas y no hacer otras. La sabiduría es caminar mano a mano con Dios. Y de manera automática, uno va a comenzar a vivir de una manera sabia, porque Dios es la fuente de sabiduría. Algunas aplicaciones prácticas que yo quisiera... ¿Me dan 5 minutos? 5 minutos, no, ¿Quién tiene problemas para quedarse hasta las 10 menos 10? ¿Tienen algún inconveniente con quedarse hasta las 10 menos 10? Que en confianza, estamos en confianza. Es para poder concluir este capítulo. Ok. Bien, yo creo que algunas cuestiones prácticas que yo quiero hablar. Lo primero es un poquito acerca del tema del sueño. Y decidió, habla por sueño, no habla por sueño, y qué hacemos con los sueños, y mucha gente que se vive soñando casi todos los días. ¿Qué hacer con eso? Y yo quisiera hablar un poco acerca de eso. Y para hablar de eso, brevemente, me voy a auxiliar de un material que lo expuso mi pastor, el pastor que yo tenía en Chicago. Y cuando lo expuso me pareció excelente para entender la manera como Dios habla. Se trata de este cuadrito. De este cuadrito. No lo lean completo todavía. Vamos a leer poco a poco. Dios tiene diferentes métodos para hablar. Ahí está la columna del método, la frecuencia y la prueba de ese método. Comencemos con el primero, que es lo que dice aquí. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de la palabra, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos una Biblia, ¿o no? Y la leemos diariamente, y la consumimos, y la meditamos. Porque muchas de nuestras realidades se intersectan con las realidades que la Biblia nos expone. Y al verla cómo Dios la soluciona, o al ver cómo el pueblo de Dios la soluciona, nosotros tenemos sabiduría para nuestras propias vidas. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos habla a través de su palabra. Y obviamente es el mecanismo por excelencia para Dios hablar. Dios nos habla también por su palabra, pero a través de una persona. Estamos aquí sentados, escuchando una instrucción, Dios puede estar hablando tu vida. De manera particular a una situación que tú estás enfrentando hoy, a través de la vida de Daniel que estamos conociendo, ¿cierto? Entonces Dios puede usar a un predicador, a un maestro, para hablarte a tu vida. Otra manera como Dios habla es a través de una persona que no es un maestro, que no es un predicador, que no te abre la Biblia, pero te hace una observación sabia, que tú entiendes que aunque no tiene un versículo bíblico detrás, tiene sabiduría bíblica detrás. ¿Me explico? Porque va cargado de esa sensibilidad típica del hombre y la mujer de Dios. Ante las situaciones de la vida, ante las aflicciones que uno está pasando, Dios habla a través de una persona
y si no es contradictorio con su palabra. Dios también habla, sabemos, de parte del Espíritu a mi corazón. En mi momento devocional, oyendo un sermón, Dios puede poner pensamientos, ideas, conceptos, decisiones, convicciones en mi corazón a través de su Espíritu. ¿Cierto? Y me puede decir cosas concretas acerca de situaciones en mi corazón. Y luego Dios puede hablar en un sueño o una visión. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia de cómo Dios habla? Aquí vamos a ver la frecuencia. Bueno, a través de la palabra, hermano, esa es la norma. Esa es la norma. Por algo esto se escribió. Por algo hubo gente que murió por esta palabra, que murió como mártir protegiendo la integridad de esta revelación. Esta es la norma para que Dios nos revele su voluntad a nuestras vidas. Y lamentablemente hay mucha gente que dice, no, el Espíritu hay que dejarlo fluir. ¿Ustedes se están dando cuenta de la contradicción que es? No, el Espíritu hay que dejarlo fluir. ¿Quién reveló esto? El Espíritu. No es contradictoria la palabra con el Espíritu. En lo absoluto. El Espíritu dirige en la dirección que esta palabra dirige. Si se contradicen, no es el Espíritu que te está hablando, porque es consistente con su palabra, que la escribió Él. Entonces, esa es la norma. La palabra a través de una persona, a través de esta exposición, bueno, hermanos, eso es muy común. Eso es bastante común que suceda, que Dios te habla a través de un maestro, de un predicador, porque en general el predicador lo que toma es la palabra y la explica y la expone y la aplica. Y eso es muy, muy común. A través de una persona que se te acerca, que no viene con un versículo bíblico, pero tiene una sensibilidad por ti, tiene, como decimos nosotros, una carga y viene y te comunica algo. Eso es común, pero no es por eso que yo voy a vivir en mi vida. O sea, yo no vivo de revelación en revelación personal. Yo vivo por la palabra y esas cosas me confirman la voluntad de Dios, me indican una cierta dirección, me dan una perspectiva que yo no estaba viendo, pero yo tengo que confirmarla después. De parte del Espíritu a mi corazón, dentro de lo que es cuando yo pongo poco común, no es que eso sucede pocas veces, es que comparado con las otras cosas como Dios habla, esto es relativamente poco común. Porque la norma es esto, la norma es la exposición, la norma es la comunión de los hermanos y Dios también pone en el corazón. Y luego en un sueño o una visión es muy poco común, muy poco común. Hoy en día, después que esta revelación está completa, muy poco común. ¿Cómo yo pruebo eso? Bueno, si tú recibes un mandato directo de la palabra, no lo pruebe, obedece. Esto no necesita prueba. Es un mandato directo de la palabra. Hay algunas cosas oscuras en la palabra que tenemos que preguntar y indagar, pero si está en la palabra, obedece. No hay problema con eso. Si viene a través de una persona, un expositor, un predicador, bueno, sé humilde, filtra lo que estás oyendo a través de la palabra y ve si es consistente y obedece. Y pon en práctica lo que estás escuchando. Si es a través de una persona que te dice, mira hermano, yo siento, chequea con la palabra, chequea en tu devocional, espera un tiempo antes de tomar una decisión basado en ese presentimiento de la hermana. Ok, chequea. Si es el Espíritu que lo pone en tu corazón, cuidado, chequea por la palabra y con otros hermanos. El corazón es engañoso. ¿Quién lo podrá conocer? Y sobre todo cuando se trata de cosas que nosotros queremos. Yo siento del Señor. Yo siento del Señor y espiritualizamos nuestros deseos. A veces es con lo que queremos comprar, a veces con la pareja que queremos estar, los solteros. Oye, yo siento, cada vez que yo me junto con esa mujer, yo siento que esto es del Señor. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y por fuera hay gente diciendo, bueno. Ok. Luego, un sueño, una visión. Hermanos, extremo cuidado. ¿Es consistente con la palabra? Le pregunto a los hermanos, déjame esperar a ver si esto es así. Déjame esperar, déjame orar, déjame preguntar, déjame consultar, déjame buscar y confirmo. Si mantenemos ese orden, hermanos, somos respetuosos con ese orden, en general
vamos a estar escuchando la voz de Dios. Pero si yo cada 4 días me sueño una cosa, tengo un sueño nuevo, una revelación nueva, una visión nueva, y la norma de mi vida no es nutrirme por su palabra, que dice la Escritura que esto es lo que necesitamos para nuestra vida de piedad, entonces nos vamos a estar equivocando constantemente. Entonces cuidémonos de irnos a ese extremo, ¿ok? Por último, ya termino con esto. Algunos principios y verdades importantes en este capítulo. La idea principal, hermano, no es el contenido de la visión, sino que lo principal es el hecho de que solo Dios la pudo discernir. Eso es lo principal. Fíjense que hay un duelo entre los encantadores, hechiceros y Daniel. Hay un duelo entre los ídolos y Dios en relación al sueño del rey. Y ese es el mensaje principal. Solo Dios tiene las respuestas a nuestras interrogantes. Solo Dios tiene las respuestas a nuestras inquietudes profundas en el corazón. A veces son puros pensamientos que nos vienen, pero Dios tiene las respuestas a nuestras interrogantes. ¿De dónde, pregunto yo, saca Daniel esta sabiduría? ¿Será que Daniel es brillante? Bueno, yo creo que Daniel es brillante, Daniel es inteligente, Daniel es capaz, lo sabemos porque el capítulo 1 dice que él fue un grupo selecto de personas que eran dotados intelectualmente, que eran de la nobleza, que eran buen mozos, que no tenían defecto alguno. Daniel era una estrella, humanamente hablando, pero al final este despliegue de sabiduría no es por su grandeza humana, es por su conexión con Dios. La sabiduría entonces no es vivir ciertas cosas sino hacer ciertas otras. La sabiduría es caminar con Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor del Señor. Ahí comienza un hombre a ser sabio, cuando comienza a temer a Dios, a reverenciarlo, a honrarlo, a darle a Dios su lugar. Una enseñanza también que ante la crisis, la oración en comunidad, como Daniel pudo haber orado solo. Me llama la atención que fue donde sus amigos y oró conjuntamente con sus amigos. Vamos a orar esto porque necesitamos ayuda de parte de Dios. Es un capítulo rico en enseñanza práctica, en conceptos teológicos, en verdades proféticas, y más adelante esta parte profética, por eso no le di tanto cuerpo ahora, porque desde el capítulo 8 en adelante hay mucho de profecía, y por lo tanto me concentré más en la enseñanza práctica para nuestra vida espiritual. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.